Feliz viernes, el mejor día de la semana ya está aquí, gente. ¿Qué vamos a ver en el video de hoy? Aprovechando que Bitcoin no se está moviendo demasiado, quiero ponerles en el radar dos movimientos y sobre todo dos movimientos que tienen que ver con el oro. Parece que el oro ha estado liderando el camino al alza para Bitcoin. Bitcoin parece que ahora mismo está marcando un fractal que el oro ya marcó antes de ir a marcar nuevos máximos históricos, y ahora mismo el oro parece que está haciendo un movimiento que podría ser beneficioso para Bitcoin. Así que si no se lo quieren perder, gente, información muy interesante, quédese hasta el final del vídeo y como siempre pedirle de todo corazón un like, un me gusta. Vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más. ¡Vamos allá! Vamos a empezar por el gráfico diario. Bueno, ustedes ven que básicamente llevamos ya varios días sin que Bitcoin salga del rango de los $101,000 y la zona de los $106,000 para redondear. Ahora mismo Bitcoin en este rango. Y con respecto a las medias, pues mirar cómo ya la media de 50 cruzando al alza la de 100, lo comenté en el vídeo anterior, la de 50 estaba ahí intentando cruzar esa otra media, ya la ha cruzado y ahora mismo va a por esta otra media, la de 200, y tendremos un cruce dorado como bueno hemos visto en movimientos anteriores. Pero bueno, no voy a entrar en más detalle ya que este movimiento lo he explicado bastante. Pero lo que les quiero poner en el radar, sobre todo y aprovechando que precisamente Bitcoin no se está moviendo demasiado, es el oro. ¿Qué está pasando con el oro? Mirad, ustedes recuerdan en un vídeo ya hace unos días, hace 4 semanas exactamente, el 17 de abril, les comentaba que el oro a nivel mensual ya estaba en una zona, el RSI está en una zona de sobrecompra muy alta. Mirad, y aquí lo tenemos, ¿lo ven? El RSI ya estaba en una zona de sobrecompra altísima y cada vez que el oro ha estado, o el RSI en el oro ha estado en estos puntos tan altos, pues luego el oro ha tenido retrocesos, ha tenido movimientos laterales. ¿Lo ven? Aquí también, por ejemplo, el RSI viene a un punto alto y luego tiene pues un retroceso importante y luego lateraliza. Y aquí justo en este movimiento, en ese vídeo ya les comentaba que el oro estaba muy sobrecomprado, tener mucho cuidado, ya no era momento de comprar oro, podríamos tener algún movimiento a la baja y de momento, bueno, es lo que estamos viendo en esta vela mensual. Pero esto, ¿por qué es importante? Porque el oro, y voy a poner el gráfico de Bitcoin para que lo comparemos, cada vez que el oro ha tenido estos movimientos, Bitcoin ha sido un buen, digamos, momento para Bitcoin para tener movimientos al alza. Mirad, aquí el oro cuando marca este primer máximo, esto fue en agosto del 2020. Desde ese momento el oro tiene retrocesos, tiene movimientos a la baja. Estos son velas mensuales, tened en cuenta que estos son velas mensuales y entra en esta especie de, digamos, lateralización, un proceso largo. Esto es un proceso de más de 1000 días aproximadamente de lateralización para el oro. ¿Y qué hizo Bitcoin precisamente entre agosto del 20, agosto, por ejemplo, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre del 21? Pues Bitcoin fue cuando tuvo este gran movimiento al alza, tuvo un movimiento alcista, un mercado alcista, desde agosto del 20 en esta zona hasta prácticamente noviembre del 21, que es cuando el oro marca, por ejemplo, pues esta zona de por aquí, estos mínimos de por aquí, ¿lo ven? Así que quiero ponerles en el radar este movimiento porque si el oro finalmente inicia un movimiento a la baja, no necesariamente que entre en un mercado bajista, pero básicamente que tenga un movimientos a la baja, un periodo de lateralización después de tantos meses al alza, pues eso también sería y podría ser una buena indicación, un buen momento para que Bitcoin finalmente termine por romper estos máximos anteriores y precisamente repita un movimiento como ha hecho el oro, que parece que el oro lidera el camino para Bitcoin, y una vez el oro
pues lateralice o tenga movimientos a la baja, Bitcoin finalmente termine por romper estos máximos y vuelva y vaya a marcar un nuevo máximo histórico. El movimiento que está teniendo el oro ahora mismo, precisamente, mirad, es este de aquí, no necesito el gráfico de abajo. De todo modo, gente, el 14 de mayo ya les ponía en el radar este movimiento con respecto al oro. Por eso, si todavía no me siguen en Twitter, @george28lw, síganme por ahí que estoy posteando constantemente diferentes cosas. Esto es algo que comentaré también en otro vídeo, ya que, bueno, no tengo mucho tiempo y me tengo que ir. Pero, ¿cuál es el movimiento? Mirad, el oro en este punto alcista, aquí a nivel diario nos ha montado una shooting star, una vela de cambio de tendencia. Además, no parece que aquí ha marcado un doble techo y nos estaba marcando un patrón tipo M, tipo doble techo, un patrón de cambio de tendencia alcista a bajista, lo contrario de las V dobles, ¿vale? Y aquí en este movimiento parece que el oro está precisamente confirmando este patrón al romper lo que es la parte media de esa W, que es esta zona de por aquí aproximadamente. La rompió hace 2 días, ha intentado volver a retestear, intentado volver a ganar esa zona de anterior soporte, nueva resistencia, y el día de hoy teniendo un retroceso nuevamente. Así que si el oro sigue manteniendo este nivel de anterior soporte como nueva resistencia, no vuelve a ganar ese nivel y continúa con un movimiento a la baja, pues una vez más, como lo hemos visto anteriormente, eso podrían ser grandes indicaciones para que Bitcoin finalmente termine por romper este nivel y continúe con su movimiento al alza. Y también mirar el patrón o el fractal que Bitcoin parece que ahora mismo pues está repitiendo con respecto a lo que es el oro. Voy a ponerlo aquí, que lo tenía marcado anteriormente, y mirar, es este movimiento que también hemos visto anteriormente con el oro. Voy a poner el oro en el gráfico mensual. Mirad, es justo también este movimiento de aquí, donde el oro también marca máximos y pues digamos que lateraliza. Y mirar este movimiento que ha estado teniendo Bitcoin también tan similar a este que tuvo el oro en esta zona. Marca un primer máximo, aquí Bitcoin marca este máximo también fueron, no sé si fueron máximos históricos exactamente, fueron nuevos máximos históricos para el oro, al igual que lo hizo Bitcoin en esta zona. El oro, mira, tiene un retroceso, aquí también retrocede, viene a la zona de soporte, vuelve a rebotar para ir a testear una vez más la zona de anterior resistencia, la zona de máximos anteriores, tal como lo hizo el oro. Y mirar aquí en esta zona el oro también como retrocede, intenta romper los mínimos anteriores, nos hace un fake out, vuelve a entrar, vuelve a meterse dentro del rango y vuelve a testear los máximos históricos anteriores, como lo está haciendo Bitcoin en esta zona. Aquí también podríamos considerar que esto es un fake out. Aquí marca un patrón W, aquí Bitcoin también nos marca un patrón W, vuelve a entrar y ahora mismo pues bastante cerca o incluso testeando esa zona de máximos anteriores. Y ustedes pueden ver que el oro aquí también tiene retrocesos, es normal que haya retrocesos desde una zona de resistencia, es una zona de toma de beneficios, como hemos visto también en esta zona de aquí, y luego cuando finalmente termina por romper es cuando se dispara y tiene este gran movimiento al alza. Y es lo que nos falta ver en esta zona hasta ahora. Parece que Bitcoin está repitiendo ese movimiento del oro, por eso comento que el oro podría estar liderando el camino para Bitcoin. Y si Bitcoin finalmente termina por romper estos máximos anteriores, entonces podríamos ver que finalmente termine por dispararse y continuar con su movimiento al alza e ir a buscar nuevos máximos históricos, como ya lo hizo el oro en esta zona de aquí. Bueno, gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información del vídeo de hoy. Si ha sido así, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan. Si todavía no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y les deseo un feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego.